El Colegio Bautista de Teología de El Salvador presenta Escudriñando las Escrituras. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos. Bienvenidos a este primer programa de Escudriñando las Escrituras. Gracias a el Colegio Bautista de Teología de El Salvador y también gracias a el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central. Damos inicio a estos programas que vamos a tener, esos temas bien relevantes, y los vamos a traer a discusión. El tema del día de ahora que vamos a estar discutiendo es la Biblia, la verdad de Dios o una mentira creada. Y vamos a tener a nuestros panelistas, a nuestros expositores, a los catedráticos del Colegio Bautista de Teología, y tenemos a el pastor Edgar Peñate, al pastor Joel Fuentes y al pastor Rogelio Machado, que nos van a acompañar en este programa para responder esas interrogantes acerca de la veracidad de la palabra del Señor. Pastores, catedráticos, bienvenidos. ¿Algún saludo para nuestra audiencia? Bueno, un placer estar en este programa para poder compartir de conocimiento académico, bíblico y teológico, y será un gusto que nos pueda acompañar para seguir enriqueciendo nuestro corazón de lo que es la verdad de la palabra de Dios. Igualmente, agradezco al Señor el privilegio que me da de poder estar acá y compartir temas tan importantes, y espero que sea de mucho aprendizaje para todos. Gracias, bienvenidos, saludos cordiales a todos. Es un gusto, un privilegio el poder compartir. Bienvenidos. Gracias, queridos pastores. La verdad que esperamos que sea una discusión muy productiva, que nos pueda alimentar ese conocimiento que tan importante, siempre lo hemos dicho, lo hemos recalcado, ese conocimiento de la palabra del Señor, que es muy importante. Y sus dudas, las que usted tenga, querido televidente, van a ser de mucho provecho para nosotros. Así es que queremos invitarle a que nos pueda escribir a un correo que hemos designado específicamente para este programa. El correo es preguntas@colegiodeteología.net. Ahí aparecerá en sus pantallas para que usted pueda escribirnos cualquier interrogante, cualquier pregunta, y nosotros la traeremos a discusión. La Biblia, ¿será la verdad revelada por Dios o una mentira creada, estimados pastores? Traigo la primera pregunta sobre la mesa. Y es, ¿quiénes escribieron realmente la palabra del Señor? El compendio que nosotros tenemos, como le llamamos la Biblia. ¿Quiénes fueron realmente los que la escribieron? Pastor Edgar Peñate, si nos amplía un poquito. Muchísimas gracias, claro que sí, pastor, con mucho gusto. Pues bueno, desde la perspectiva teológica, la Biblia ha sido inspirada por Dios. En la práctica, nosotros podemos encontrar que Dios utilizó instrumentos humanos para poder compartir y para poder literal hacer la escritura de la Biblia. De una forma práctica, pudiésemos compartir el hecho de que la Biblia es un compendio de libros que han sido recopilados a través de la trayectoria, a través de aproximadamente 1500 años, en los cuales se encuentra plasmado el plan perfecto de Dios para la humanidad. Y tal vez agregando un poquito a lo que el pastor Edgar nos comparte, es importante antes tal vez de definir quiénes son los escritores de la misma Biblia, es ¿qué es la Biblia? Y partimos de lo que él decía, el pasaje de 2 Timoteo 3:16, que la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Pero es importante entender que todos los 66 libros que tenemos en el libro llamado la Biblia viene por inspiración de Dios, pero para entender eso hay que agregarle 3 palabras claves dentro del estudio teológico, que lo cual se llama la revelación, que es el contenido, que es la misma Biblia, lo que es la inspiración, que es el método, la forma en la cual Dios traerá ese mensaje a la mente humana, y aparte de él, la última palabra que sería la iluminación, que es la obra del Espíritu Santo para poder comprender, asimilar y entender cuál es ese mensaje de la revelación de Dios. Esas 3 palabras son claves porque nosotros como bautistas cristianos entendemos que la Biblia es la mente de Dios revelada al ser humano. Entonces tenemos que tener claro que viene de Dios porque Él la inspiró, Él reveló, Él depositó ese contenido, ese mensaje a la mente del ser humano a través del método de la inspiración, que la palabra inspiración tiene que ver con theoneutos, que es el respirar de Dios, que entendemos dentro de la teología que Él respiró ese conocimiento a la mente de hombres, seres humanos, pecadores, normales, mortales,
pero con una selectividad específica del Espíritu Santo, evitando el error en ellos a la hora de transcribir lo que Dios había comunicado y llevando lo que es a nuestra mente ahora por medio de del contenido, que es el proceso de la iluminación. La revelación ya fue dada, es el contenido, la inspiración es el método por el cual Dios hace venir este conocimiento, y la iluminación es la forma en la cual ahora el ser humano se acerca a eso para comprenderlo. Y eso es lo que Dios hizo con las personas a cuales le reveló, que fueron seres humanos normales, mortales, que dentro del estudio teológico histórico se cree que son 40 escritores aproximadamente a través de un tiempo de 1500 años. Y algo importante, cada uno de ellos fue en tiempos distintos, contextos distintos, naturalezas distintas, y sin embargo la coherencia del contenido de lo cual vamos a estudiar es consistente, coherente, y todo apunta a una verdad de una revelación progresiva. Yo creo que también aportar un poco es que esta es una de las preguntas quizás que más vuelta le da aquel que quiere cuestionar la Biblia o la palabra de Dios. Pero es importante entender que acá se va a dar una dualidad, y decimos dualidad cuando decimos que Dios dirige el mensaje, pero son los autores humanos quienes con su estilo, con su contexto y personalidad lo van a transmitir. Ahora, un teólogo como Millard Erickson, por ejemplo, él dice que el Espíritu Santo es el que inspira, es el que mueve, pero guarda del error también a quienes lo escribieron. Por eso no hay que tener ningún problema en entender que es Dios el que inspira, el que da para escribir, y son los hombres con su naturaleza, es decir, mezclando esa costumbre, esa cultura, ese contexto, dándole el sentido y llevándola hacia cada una de las personas. Es bien interesante entender que cada uno de los autores, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su conocimiento, yo siempre lo he dicho, hablando de los 4 evangelios, a mí me encanta mucho cómo amplía muchísimo más Lucas. Y yo resalto el por qué Lucas en algunos pasajes amplía o da muchísimo detalle, y era por su preparación. Sí, sabemos que Mateo le da su toque, Marcos le da su toque, Juan le da su toque, pero Lucas tiene esa característica la cual se la amplificó por el conocimiento, o sea, esa inspiración de cada uno de los autores, eso único que cada uno de los autores. Ahora bien, ¿qué pasa, queridos maestros? ¿Qué pasa con vamos a tocar más adelante el tema de los 66 libros del canon que tenemos actual. Pero ¿qué pasa con la ausencia de los escritos originales que no tenemos de la Biblia? O sea, aquí ya estamos, una pregunta que mucha gente, muchos estudiosos, muchos catedráticos de universidades dicen: no tenemos copias, no tenemos originales, tenemos copias. ¿Qué pasa con ese problema? Si lo pudiésemos decir que es problema. Bueno, se cree que hay más de 400,000 variantes en los escritos bíblicos. Esto lo dice la Alta Crítica y también los estudios teológicos. Ahora, ¿eso hace que la Biblia no tenga coherencia, no sea veraz, no sea la palabra de Dios? Definitivamente no. Ahora, la Biblia es consistente en su mensaje y, claro, todos quieren las pruebas. ¿Cómo sabemos que esto es la palabra de Dios? ¿Por qué creer en este libro? ¿Dónde están las evidencias? Bueno, ya más adelante quizás vamos a hablar sobre las evidencias de cómo garantizar que la Biblia es la palabra de Dios, pero tenemos que tomar en cuenta algunos puntos importantes, que hay diferentes libros escritos a través de toda la historia desde que existe la Escritura, y solamente a la Biblia se le quiere pasar por un escrutinio bien minucioso, sin aplicar las mismas reglas para todas las demás literaturas. Por ejemplo, de la Biblia no tenemos nosotros toda como exactitud de todos los escritos originales, pero sí hay escritos y evidencia a través del tiempo. Para citar de una otra manera, uno de los escritores más prominentes históricos antes de Cristo, lo cual era Homero, él escribió un libro hasta el día de hoy muy famoso llamado La Ilíada. Lo escribe allá por el año 800 antes de Cristo. Y la copia de esos escritos de él salió 400 años después. Nadie discute lo que Homero escribió. Nadie discute que eso sea real, la historia lo comprueba. Pero vean, 400 años después de que él escribe,
tenemos la primera copia para garantizar que lo que él escribió era cierto. Ahora, hasta el día de hoy se tienen 1757 copias de esos primeros escritos. Ahora, por decir algo, es el libro más famoso después de la Biblia, con esa cantidad de pequeñas copias. Ahora lo vamos a comparar solo con el Nuevo Testamento para ver la veracidad de lo que nosotros confiamos que es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento fue escrito entre el año 50 al 95. Los 27 libros o cartas que tenemos es solo en el Nuevo Testamento. Y la primera copia, la más antigua, surge en el año 125. O sea, estamos hablando casi 25 años de diferencia para comenzar a escribir copias de esos textos originales. Esto garantiza que lo que se reveló en el Nuevo Testamento, todos los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, la carta paulina, las cartas generales, podemos ver que hay evidencia de escritos más recientes que lo comprueban. Y escucha este dato muy interesante. Hay 5,800 copias griegas de esos escritos originales a través del tiempo, y hay más de 20,000 otras copias en otros idiomas. Es el único libro, hablando solo del Nuevo Testamento, que tiene más copias del digamos así, del libro más famoso en los tiempos antiguos, que fue la Ilíada de Homero. No hay ningún otro libro con tanta veracidad como lo que es nuestra misma palabra de Dios. Ahora bien, querer decir que porque no tenemos las copias originales de cada uno de los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia no es la palabra de Dios, debo decir, esto es una incongruencia, porque tendríamos que aplicar la misma medida para cualquier otro libro histórico que se tiene como auténtico. Así que no hay ningún problema en no tener los autógrafos originales, porque sí tenemos copias muy recientes de los textos escritos de la Biblia y también más de cantidad de copias transcritas a través de la historia que ningún otro libro. Y este es un punto para garantizar que el Nuevo Testamento y toda la Biblia es veraz y es la revelación de Dios. Fíjese, bien importante, Pastor Joel, perdone que me meta en la conversación, porque también lo voy a hacer de vez en cuando. A mí me parece muy irónico creer en otros escritos, me parece muy incoherente de gente intelectual o de gente que quiera argumentar que quiera decir que la Biblia no es veraz, que la Biblia hay contradicciones, que ya vamos a hablar de todo eso. Me parece muy irónico que la gente quiera creer, y en las universidades estudia Aristóteles, Platón, Sócrates, todos sus pensamientos, pero me parece muy irónico creer nada más en los escritos de Aristóteles cuando tenemos solamente 30 copias. De Platón solo tenemos de 7 a 8 copias. Y de Sócrates aquí ya tenemos un verdadero problema, porque de Sócrates no tenemos ningún escrito, ninguna copia, más los argumentos que da su discípulo Platón en sus propios escritos. Cuando las evidencias que usted acaba de decir, entre más de 1,800 manuscritos en griego y más de 20,000 copias en otros idiomas, o sea, la Biblia, queridos amigos, queridos pastores, no tiene comparación literaria a comparación de los escritos muy famosos de la antigüedad. Entonces, yo en lo personal, me parece bien irónico cómo creer en otros escritos, en otros personajes y ponerlos en un pedestal y no creer en la palabra de Dios, cuando la veracidad de los escritos históricos científicamente se determina por la cantidad de copias que éste tenga. No sé si alguien tiene algo más que argumentar sí, en este sentido. Yo quisiera agregar nada más que, justo con lo que mencionan, el hecho de cuestionar si la Biblia es o no verídica, si es veraz, y comparándola con otros tipos de literaturas, algo que los medía o los mide hasta el día de hoy para entender la confiabilidad de la palabra de Dios. Por ejemplo, número 1 es que la cantidad de manuscritos ha permitido que se pueda comparar y hasta corregir errores. Cuantas más copias, más fácil era reconstruir el original. Cosa que la Biblia, ya nos han arrojado los datos, cumple con esta expectativa. 2, las variantes son mínimas y no afectan las doctrinas. Hay un pensamiento único en toda la Escritura que se están amalgamando con cada libro y cada paso que damos, y la crítica textual identifica con claridad de dónde hay diferencias y cuál es la lectura más probable. Es decir, la Biblia siempre queda en la línea del tiempo. Cuando se va a hacer la prueba, si hay variantes, nos damos cuenta que mantiene un solo pensamiento. Luego, respecto a la transmisión, que fue sorprendentemente fiel. Es decir,
Los escribas judíos y cristianos copiaron con tal reverencia y precisión que a pesar del tiempo y de las muchas copias que existen, mantienen esa fidelidad. Y un punto número 4 respecto a la confiabilidad de la Escritura es que la Biblia ha resistido los mismos criterios historiográficos que se aplican a cualquier obra antigua y lo supera ampliamente. Es decir, a pesar de que le han aplicado cualquier argumento tratando de descubrir si hay o no una incongruencia o algún error, los mismos criterios que se han utilizado siguen comprobando la fiabilidad de la Escritura. Sí, no, definitivamente. Yo creo que comparto lo que los pastores comentan y sostienen, y es el hecho de que la Biblia se mantiene fiel, la misma idea, y aunque han existido argumentos a través de los cuales buscan desvirtuar con el tiempo la veracidad de los escritos, es hoy por hoy la que tiene la mayor cantidad de argumentos históricos y mayor cantidad de pruebas que sostienen la veracidad de la misma. Así es. Ok, hablando del tiempo, siempre hablando de este mismo tema de la veracidad acerca de la palabra del Señor y la cantidad de copias que lo sustentan. Aparte, la Biblia es el documento histórico en el cual el fragmento más cercano que tenemos, el papiro número P52 del Evangelio según Juan, data apenas de 60 a 80 años después de su redacción original. En cambio, de otros escritos, y aquí tengo uno hablando acerca del Corán, el escrito más cercano es del 610 después de Cristo. O sea, si hablamos de tiempo, no hay mucha diferencia desde los escritos originales hasta la primera copia, hablando acerca de la palabra del Señor. Ahora, surge también en todo esto, queridos pastores, si fueron tantas copias, si existen tantas copias, algún error ortográfico, algún error de malinterpretación, de copia en copia, pudo haber existido. ¿Será cierto esto? Sí, es correcto. El hecho de que por más de 1000 años antes de la imprenta ya existían algunos escritos y venirnos en el tiempo y encontrar copias de copias con la intervención humana. Sin duda que hay variantes. Ahora, tenemos que aclarar que las variantes pueden ser algunos cambios de ortografía, pueden ser algunas palabras invertidas, que eso era muy común en el idioma griego. Pueden haber algunas omisiones accidentales o repeticiones involuntarias o algunas notas marginales que algún copista incorpora en el texto. Pero, ¿por qué diríamos nosotros existen? Eso obviamente repetimos que tiene que ver con un problema humano en el sentido de copias, pero que cabe mencionar que cuantos más manuscritos nosotros tenemos, más variantes vamos a encontrar. Pero también eso hace o facilita que los textos vayan a un solo pensamiento. Es decir, comprobamos que afirman una sola visión. No hay ningún problema en que existan variantes. Por lo que hablábamos al inicio, la intervención humana tiene que ver, pero según la mayoría se consideran, y de hecho los catalogan, hay una categoría para cada una de estas variantes. Algunos los llaman como insignificantes en cuanto a los errores, por ejemplo, de ortografía o de estilo. Se califican una variante insignificante. Hay otras que se consideran como equivalentes, que los cambios no alteran el sentido. Y algunos que se pueden considerar fáciles de interpretar, fáciles de identificar, que son errores obvios del copista. Solo el 1% tenemos que requiere un análisis profundo, y aún ese 1% no afecta así nuestra doctrina. Sí, agreguémosle también el hecho de que la manera en la cual la Biblia fue siendo revelada a través de estos 1500 años. A través de la historia podemos ver que el tener dónde escribir no era algo tan accesible como hoy sí lo tenemos. Aún en los tiempos de Jesús, donde ya había una mejor forma de procesos académicos, de educación, aún tampoco se tenía lo que es el acceso a todos los insumos para poder ir copiando y redactando todo aquello que se vivía. Si nos vemos en los 4 evangelios que hablan sobre la vida de Jesús, podemos ver que dentro de ellos existen 2 apóstoles, el caso de Leví y el caso de Juan, y ellos anduvieron con Cristo aprendiendo audiblemente y viendo las acciones de Jesús, pero no andaban escribiendo todo lo que vivían.
Ellos solamente andaban observando y escuchando. Ahora, ellos son autores de esos dos libros del Nuevo Testamento, de los 4 evangelios. Ahora, podemos ver que entre los dos hay una consistencia de lo que es la vida de Jesús, pero con varias variantes de cómo lo narran. Y eso era algo normal en la época. Entonces, es obviamente normal que esperemos que a través del proceso de la revelación de la Biblia tengamos que ver cambios de palabras, como el pastor decía, o cambio de orden de la narrativa, o inclusive pequeños problemas gramaticales, o digamos que no ponen palabras claves. Quiero dar un ejemplo bien rápido. Por ejemplo, cuando nos vamos a la Biblia, en nuestra Biblia Reina Valera 1960, ya en cuestiones de traducciones tenemos que en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, no está en los escritos anteriores originales. Ese es un agregado que se puso porque, claro, ya se tenían lo que es ciertos contextos dogmáticos en base a la parte católica y todo el trasfondo que existía. Ese es un agregado que en los escritos originales no aparece. Ahí podemos ver que esas variantes son normales. Ahora bien, ¿es un problema? No. De hecho, qué bueno que hayan, porque muestran que no alteran las doctrinas fundamentales y mantienen la coherencia y la consistencia de la revelación misma de Dios sobre el Evangelio. Otro caso particular lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 21, que es la escena donde Cristo llega a restaurar al apóstol Pedro y la cual le hace 3 preguntas claves. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? En la Reina Valera, la tercera pregunta es nuevamente, Pedro, ¿me amas? Pero en el original no está. La palabra ahí es diferente. En el original, las 2 primeras sí es, Cristo me amas, Cristo me ama. Pero la última vez ya no dice Cristo le pregunta a Pedro, ¿me amas? Sino que, Pedro, ¿me quieres? Porque Pedro nunca contestó, sí te amo, sino que él respondía, sí te quiero. La respuesta de Pedro era diferente. Ahora, ese cambio de palabra que está en la Reina Valera, los 3 me amas, el hecho de que en nuestra versión esté así, pero en el original no, solo en una variante, no significa que la Biblia no tenga veracidad. Es normal esperar ese tipo de cambios por las traducciones y las transcripciones a través del tiempo, desde el sentido, el contexto que la persona lo estaba escribiendo o redactando. Ahora, antes de continuar, solo quisiera reforzar un poco lo que mencionaba acerca de las doctrinas. Y es bueno decir que la inspiración fue sobre los escritores originales, no sobre los copistas. Los copistas, en alguna manera, confiamos que con reverencia y con mucho cuidado trataron de hacerlo más fiel a la palabra. Ahora, ¿por qué las variantes no deben de causarnos una preocupación? Porque no afectan nuestras doctrinas. Ya lo decía, pastor, no afectan el tema, por ejemplo, la resurrección de Jesús. Si bien es cierto, hay diferentes perspectivas, pero todos concluyen en que Jesús resucita. Y así los antecedentes. Jesús va al madero, todos los eventos. Nuestras doctrinas, a pesar de las variantes, en ningún momento se compromete nuestra fe. Es decir, nuestras enseñanzas están completamente claras ahí. Yo creo que ahorita voy con el pastor Peñate hablando acerca de sobre las contradicciones. Yo creo que mucho se maximiza, se aumenta la gente cuando en algunos casos, como lo que ustedes han mencionado, hay cosas que se agregaron. Ya con solo eso que se agregaron, eso que vieron entre paréntesis en la escritura, ya es un gran punto para ellos para desacreditar la palabra del Señor, cuando científicamente, teológicamente, históricamente, literalmente, está comprobadísimo que no afecta en nada la doctrina fundamental dentro de la palabra del Señor. Pero yo creo que mucha gente amplifica mucho estos aparentes errores y ya se justifican. Y aquí donde viene a esta parte acerca de las aparentes contradicciones, y hablando de esas contradicciones, en términos generales, existen contradicciones, ya lo acabamos de hablar. Ahora, pero hablando de los 4 evangelios, de los 4 autores del evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tal pareciera como que los 2 nunca se pusieron de acuerdo. Y también esta misma gente logra dimensionar de que como no se pusieron de acuerdo, esta es una evidente contradicción y que la Biblia está totalmente equivocada. Pastor Peñate. Sí, gracias, pastor. Yo creo que la misma situación en la cual se colocan
palabras de más o se interpretan y se ponen textos, siempre y cuando la idea central sea la misma. Creo que no, al contrario, da evidencia misma de lo que está plasmado en la Biblia y la idea central que la Biblia tiene. Ahora, cuando usted plantea casos puntuales, pastor, como el hecho de lo que está plasmado en los evangelios, ahí entran en juego otro tipo de situaciones, como por ejemplo la parte de la apreciación, y podemos observar que evidentemente en los evangelios pueden existir discrepancias en cantidades, pero depende de la perspectiva desde la cual esté siendo abordado o cómo lo esté siendo presentado. La idea principal sigue siendo exactamente la misma. El hecho de que, por ejemplo, una edición se haya incrementado una palabra, se haya quitado o suprimido una palabra, da fe misma de que está siendo utilizado un instrumento humano, que es un ser imperfecto, que comete errores y que en un determinado momento esos errores pues quedan plasmados, y a lo mejor a la luz de los estudiosos o a la luz de los análisis queda sobre la base de la escritura como tal. Pero la idea se mantiene central y es la palabra de Dios inherente. Y agregando a eso lo que el pastor pues pone en evidencia, tenemos que, claro, la crítica siempre va a tratar de desvirtuar la palabra de Dios, olvidando lo que es ciertos aspectos que se tienen que considerar para poder determinar o concluir. Primero tenemos que ver los autores de los 4 evangelios. Cada uno narra una perspectiva según su audiencia, según su perspectiva, según sus propias vivencias. Como vuelvo y enfatizo, Mateo fue un discípulo, caminó con Jesús, anduvo con Jesús, contempló los milagros de Jesús. Ahora, Lucas, él obviamente tiene un contexto diferente. Él no caminó con Jesús, nunca anduvo, pero la Biblia dice que fue un investigador minucioso de todo lo que la gente oralmente pudo haberle comunicado. Entonces, claro que es necesario, y como cristianos esperaríamos que existan diferencias, porque es ahí donde vamos a encontrar la veracidad. Pongo este caso, digamos, a manera de comprensión en este punto. Si los 4 evangelios dijeran exactamente lo mismo, tendríamos que dudar, porque ahí estaríamos viendo que los 4 se pusieron de acuerdo para sostener una verdad o una mentira. Pero al hecho de ver que los 4 evangelios hablan de una misma verdad y un mismo contenido, pero en diferente forma, nos muestra, tenían perspectivas diferentes, porque lo abordan a la vida de Jesús de una perspectiva según a la audiencia que le van a escribir. Mateo a judíos, tenía que hablarles en base a ese judaísmo. El caso de Marco a los romanos, el caso de Lucas a los gentiles y el caso de Juan a la iglesia universal. Entonces los 4 enfoques serán diferentes. Veamos este caso humano. Si estamos 3 personas acá y de repente pasa un accidente y cada uno está en un lugar distinto, vamos a contar que sí hubo un accidente, sí sucedió, pero cada uno va a contar la versión de ese choque o de ese accidente en base de la posición que estuvo. Exactamente esto es lo que hay que aplicarle a la Biblia cuando encontremos diferencias en los escritos. No es que están alterando la verdad, no, están narrándola consistentemente, solo de un ángulo distinto desde donde ellos lo escucharon o lo contemplaron. Eso es algo importante para tomar en cuenta este criterio. No solamente señalar que esas variantes son lo que hacen ver mal a la Biblia o que esos errores son los que hacen ver que no tiene veracidad. No, al contrario, es necesario ver esas diferencias porque así es la manifestación de Dios, revelándola, ocupando a todos en diferentes contextos y según su capacidad misma. Sí, y quizás también decir que los evangelios, una de sus características es que son biografías antiguas, es decir, tienen una estructura biográfica. Ya desde ahí sabemos nosotros que no va a ser un reporte de una perspectiva única, es decir, cada quien vio un enfoque, seleccionó, organizó y enfatizó según el propósito teológico y pastoral de aquel momento. Y ya mencionaba usted ese ejemplo. Ahora, la presencia de variaciones a nosotros nos va a mostrar cierta independencia de fuentes, que eso es importante. Es decir, si bien es cierto, nosotros estudiamos los evangelios de manera ordenada, decimos los evangelios sinópticos y mencionamos sucesos o hechos que están en ellos, pero vamos a encontrar que hay diferentes apreciaciones. Ahora, eso tiene que ver, obviamente, con el enfoque, con cómo han decidido cada autor organizar todo lo recogido en información y a quién lo voy a dirigir. Ok. Para terminar, vamos a ir a una pausa, pero no quiero dejar sin mencionar, queridos maestros, los autores de la palabra del Señor a lo largo eran de toda clase. No solamente
eran personas, habían profesionales, habían pobres, habían ricos. Mateo, yo siempre le he dicho, Mateo dentro de los discípulos de Jesús era el rico de todos ellos, ¿verdad? Y desde su punto de vista, él redacta todo eso. Entonces, los autores acerca de la palabra de Dios. Quiero dejar algo sobre la mesa para antes de irnos a la pausa de este programa. Hablando de los testigos oculares de los acontecimientos de Jesús. La pregunta es, si yo estoy a punto de morir por una verdad y me dan a elegir, ¿verdad? Negar a Jesús, negar todo lo que he visto, negar todos sus milagros, todas sus enseñanzas y morir, o negarlo y vivir. ¿Cómo es posible que a través de la historia gente haya preferido morir que negar a Jesús? Así lo dejo sobre la mesa. Ya regresamos dentro de este programa Escudriñando las Escrituras. Gracias por seguir en sintonía de este programa Escudriñando las Escrituras. Hoy con el tema la Biblia, la verdad de Dios o una mentira creada. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos o dejamos sobre la mesa acerca de esos testigos de los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo que prefirieron morir antes que negar. Creo que cualquier persona que esté creando un ambiente de mentira prefiere vivir a sostener una mentira. Pero en el caso de los testigos de Jesús, ellos prefirieron morir. Y no solamente los que fueron testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo, sino los que vinieron después. O sea, estos personajes le dan también mucha veracidad a la palabra del Señor. ¿Qué opinan de eso, queridos maestros? Bueno, tenemos que quizás primero delimitar que vamos a conocer dos tipos de testigos oculares. Los que se conocen como los testigos directos de la resurrección de Jesús, en caso de los apóstoles, y testigos de primera generación, que fueron los cercanos a los apóstoles. Ahora, en ese sentido, podríamos hablar, incluso, creo, lo que la Escritura nos muestra, de la tenacidad, la firmeza con la que los apóstoles, los testigos oculares, afirmaban cada una de las enseñanzas que ya habían ellos escuchado y todo lo que vieron de Jesús. Es de notar que el apóstol Pablo tal vez no es un testigo directo de la muerte de Jesús ni de la resurrección, pero sí presencia algo que va a marcar también su vida y que muchos teólogos coinciden que sería la emulación de aquel sacrificio de Jesús que es la muerte de Esteban. Esteban es el primer mártir que se considera y que replica hasta las palabras mismas de Jesús, lo cual a Pablo le causa un cierto impacto cuando él aún perseguía a la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que los testigos oculares, ya sean los directos de la resurrección o los de primera generación, no eran quienes afirmaban algo que estaba, narrado o contado, sino algo que ellos daban por sentado que así fue. Y algo muy importante en este sentido, que hay un estudio, incluso los romanos comenzaron a cuestionarse porque estos cristianos de primera generación, que fueron testigos de los apóstoles, cuestionaban qué es lo que ellos tenían y por qué ellos incluso iban a la muerte y preferían morir antes que negar lo que tanto les recriminaban. Y no llegaron a otra conclusión más que lo que ellos decían o para ellos, lo que ellos predicaban era la verdad. Entonces podemos afirmar a través de ese acto tan admirable que ese es uno de los argumentos, teológicamente hablando, que se considera viene a validar lo que era el mensaje de Jesús, los hechos narrados en los evangelios, por aquellos primeros cristianos que estaban llevando el evangelio a todo lugar. Ahora, hay una película que se llama Cristo no está muerto 2. Ahí llevan el caso de Cristo a los tribunales, en todo el desarrollo de la película, pero me impresiona que llaman al estrado a un exdirector de la CIA en Estados Unidos y él se da la tarea como investigador que él fue y dice que el investigar lo que es el testimonio de estos 12 hombres llamados apóstoles en nuestra Biblia, que sabemos que son los discípulos de Cristo, cuando él comenzó a buscar esas pruebas y esa evidencia, dice que si algo a él lo llevó a una conversión, fue el hecho de poder ver que esos 12 hombres estuvieron dispuestos a morir, si fuera mentira, por una mentira, pero si era verdad, por esa verdad. Y comenzó a analizar que nadie muere por una mentira.
todos buscan ser héroes por una verdad. Y estos hombres defendieron la verdad hasta la muerte. En el libro de John McDowell, Evidencias que exigen un veredicto, de hecho, él también es transformado al evangelio, siendo él ateo y declarado ateo antes de escribir este libro, porque él mismo en su película, en la cual es autobiográfica, él evidencia y reta a un estudiante que es ateo y le dice: demuéstrame en historia a 12 hombres que han estado dispuestos a morir por una mentira. Nadie muere por una mentira. Entonces el hecho de que estos 12 hombres hayan estado dispuestos a morir por lo que es ese Jesús, que la crítica le llama el Jesús histórico, pero nosotros sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios mismo, nuestro Salvador, definitivamente nadie estaría dispuesto a morir por una mentira, pero sí por una verdad. Y encontrar 12 hombres en la historia hasta el día de hoy no existe, que ellos se aferraron a eso que para ellos fue real porque lo vieron, lo contemplaron y murieron por esa verdad. Y eso debería de impactarnos de la veracidad de lo que la misma Biblia es, el efecto y la causa que genera en todo aquel que tiene contacto con ella. 66 libros es lo que para la Iglesia Cristiana Evangélica es el canon bíblico en la actualidad. 66 libros. La Iglesia Católica obviamente son más. Ahora, ¿cómo se seleccionó el canon que tenemos en la actualidad? Y si hay más escritos que pudieron haber estado, y hablo acerca de los libros apócrifos, los deuterocanónicos, ¿por qué tenemos un total de 66 y por qué se descartaron muchísimo más? Pastor Peñate, si nos puede ampliar. Excelente. Producto de todo este esfuerzo y producto de todo lo que hemos estado hablando respecto a lo que la Biblia es, ha existido un esfuerzo comunitario, históricamente hablando, en el cual se ha buscado esa validación. Hay argumentos que permiten sostener la evidencia real de estos libros o este canon bíblico, y lo podemos ver desde 3 puntos, de 3 perspectivas en particular. La evidencia apostólica, por ejemplo, la cual garantiza que el apóstol Pablo, por ejemplo, hace una conexión directa con ellos en su momento. De igual forma, la parte de la ortodoxia, dentro de la ortodoxia el contenido concuerda con la regla de fe que está plasmada y hace notar pues la evidencia certera del cúmulo de libros que fueron sostenidos a lo largo de la trayectoria. Hay un apartado muy importante que dentro de él es la evidencia misma que se da de lo que sería el Antiguo Testamento y de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces hay un esfuerzo comunitario que se ha venido dando históricamente hablando a lo largo de la trayectoria de la humanidad, que ha venido aportando, discutiendo y fortaleciendo los libros que forman parte del canon histórico y están en la palabra del Señor. Sí, quizás habría que agregar que la conformación del canon bíblico no surge por decisiones arbitrarias ni Exacto. tampoco por una imposición política, sino que hay que destacar que el Antiguo Testamento, en cuanto al canon hebreo, ya prácticamente estaba establecido para los tiempos de Jesús. Es decir, que ya Jesús y los apóstoles ya citaban, y por eso mencionábamos las 3 secciones del Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas y los escritos. Ahora, hay historiadores como Josefo, que menciona un conjunto fijo de libros sagrados. Y para el Nuevo Testamento, pues ya prácticamente fue lo que decimos un proceso o una formación orgánica, que está distinguida en 4 aspectos. Por ejemplo, la autoridad apostólica. Los libros debían de ser escritos por apóstoles o por colaboradores directos, en el caso de Marcos y Lucas. Otro de los argumentos era el uso continuo en las iglesias. Se dice que las iglesias debían de ocuparlos para sus ceremonias, debían de ocuparlos en sus lecturas para la adoración y eran aceptados por ellos mismos. Esto se ve en, por ejemplo, Clemente de Roma, Ignacio o Policarpo lo hace saber. Y las coherencias doctrinales, que también eran lo que validaba aquel texto. Esa coherencia doctrinal tendría que ver con la armonía, con lo que enseñó Jesús y lo que los apóstoles daban seguimiento. Y un cuarto aspecto es que el testimonio del Espíritu en la comunidad. Es decir, algunos como Atanasius, Ireneo y Orígenes reconocían que la iglesia discernía la voz de Dios. Entonces, se conforma por esos principios. Como les repito, no fue algo que se impuso, algo que se llevó o se sentó
bases humanas, sino que vino de una manera espiritual y así como decimos el Nuevo Testamento, orgánico, conformando el canon bíblico. Sí, y tal vez solamente poner algunos versículos bíblicos que autentican lo que sería el canon del Antiguo Testamento para dar esa veracidad. Vemos que Jesús, los apóstoles citaron muchas veces el Antiguo Testamento. Decían, así está escrito. De hecho, el apóstol Pablo, para confirmar la muerte de Jesús y su resurrección, en primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 2, el 3 y el 4, lo dice, que debía de morir conforme a las Escrituras. Las únicas Escrituras que Pablo está tomando de referencia era el Antiguo Testamento. Y dice, y que tenía que ser sepultado, versículo 4, y resucitar el tercer día conforme las Escrituras. Y nuevamente, Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Jesús lo cito literalmente, Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Ahí vemos que Jesús aceptaba la ley, el Pentateuco y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y en Lucas agrega otro detalle más, en Lucas 24, 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito en mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto garantiza que el Antiguo Testamento fue citado por Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento mientras estaba desarrollándose lo que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento igual, nunca fue arbitrariamente. Entendemos que los 27 libros del Nuevo Testamento fueron obviamente a través del tiempo confirmados por la veracidad y, como lo dijimos anteriormente, por las copias tempranas que fueron apareciendo para confirmar que estas cartas y estos libros eran de veracidad, de revelación de parte de Dios. Así que no hay nada que sea tomado al azar. Y por eso nosotros tenemos históricamente la Biblia Reina Valera, que en el Concilio de Trento, ya por el año 1500, es donde se establece ya como los 66 libros que nosotros tomamos como la palabra infalible de Dios. Algo muy importante que ustedes mismos hablaban, quienes Dios reveló su palabra, al final ustedes me dan la razón, querido maestro, que Dios ocupó a quien Él quiso. Correcto. Ocupó a personas imperfectas para plasmar el mensaje de Dios en su palabra. Sin embargo, algo bien importante que ustedes mencionaron, a la hora de la selección del canon actual de los 66 libros, no fueron cualquiera personas. No fueron una simple reunión de 4 catedráticos, de un seminario, y sí, no. Hubo estudio de por medio. Sí, y estudio no una lectura de la palabra de Dios, sino una exégesis exacta de cada uno de la lectura de la palabra del Señor para entrar dentro del canon. De eso no tenemos ninguna duda. O sea, no es así nomás que se seleccionó sí, no, que es un argumento muy global y muy general en las personas, porque, vuelvo y repito, así como maximizan una pequeña aparente contradicción en la palabra del Señor, como algunos relatos de algunos milagros, que menciona a un endemoniado, después se menciona a 2 endemoniados, que dicen, ya se contradijo. Así como se maximiza, también se maximiza mucha gente el hecho de que cómo es que llegaron a la conclusión de 66 libros. ¿Fueron personas normales? No fueron personas normales, eran estudiosos, eran doctores, eran especialistas en los escritos originales de la palabra del Señor. Así es que, ahora bien, una preguntita bien fácil a cualquiera de los tres, solo una respuesta. Ahora, 66 libros es el canon actual. Ahora, ¿qué nos garantiza que no se excluyera algún escrito que no haya sido inspirado? O sea, ¿qué nos garantiza de que no se excluyera algún libro que debió haber estado? Todos sabemos de Macabeos, todos sabemos del libro de Judith, todos sabemos de libro de sabiduría, pero no entran en el marco del canon, sino en marcos históricos en su mayoría, porque Macabeos es una historia muy extraordinaria, bonita historia, primero y segundo de Macabeos, pero habrá otros escritos que pudiesen haber estado o un rotundo no. Primeramente, ¿qué nos garantiza que a la Biblia no le faltan o tiene de más? Primeramente, la providencia divina y la persona del Espíritu Santo. Como lo decía el pastor Machado, quien fue que iluminó
inspiró a los hombres para escribir y evitar el error en ellos a la hora de escribir la revelación de Dios. Nuestra Biblia, para nuestra audiencia, tenemos que decirle, de hecho se mencionan en nuestra Biblia, es en la Reina Valera, más de 20 nombres de libros o cartas que fueron escritas y se mencionan en diferentes partes de la Biblia. 20 aproximadamente libros o cartas mencionadas, pero que no están en la Biblia. Y la pregunta es, ¿por qué no están? Bueno, hay mucha historia ahí para poder buscarlos por qué. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en capítulo 4 de Colosenses, Pablo, despidiéndose, da la orden que les pide a los colosenses que la carta de ellos la envíen a la iglesia de Laodicenses, y los de Laodicenses que sea leída en ellos. Pero la carta de Laodicenses no está en nuestra Biblia. Ahora tenemos que entender, por eso repito, ¿quién garantiza que los 66 libros que están son verídicos? Porque es la providencia de Dios y el Espíritu Santo. El hecho de que falten estos libros que digo y están en la Biblia mencionados, no significa que le falte añadirle algo para la revelación, para que la revelación de Dios tenga el poder y el impacto necesario para el plan profético de Él para el ser humano de hoy. Por ejemplo, para que tengamos idea, se menciona el libro de Yacer, que está lo que es mencionado en Josué 10:13, el libro de la guerra del Señor mencionado en Números 21:14, el libro de los anales de los reyes de Judá e Israel está mencionado en primer libro de Reyes 15:23 y 15:31. Ahora tenemos el libro de los Hechos de Salomón mencionado en primer libro de Reyes 11:41. Y puedo seguir citando, son casi 20 nombres de libros o títulos de libros posiblemente que tendrían que estar en la Biblia, pero no están. Entonces, ¿le falta eso para que la Biblia tenga veracidad? No, simplemente la providencia de Dios creyó necesario que estos 66 sean suficientes para el ser humano y para poder conocer la grandeza de ese Dios soberano al cual adoramos. No necesitamos más ni menos, no necesitamos agregarle ni quitarle. Con los 66 basta y sobra para poder conocer a ese Dios revelado en los 66 libros. Sí, desde la teología, cuando la formula Agustín, hasta los tiempos actuales, sigue siendo que el mismo espíritu que inspiró a los autores es el mismo que ayudó a comprender o a discernir la palabra de Dios a los cristianos en el tiempo. Ahora, pero hay criterios, sí, que la iglesia podría haber utilizado, ya los mencionábamos, por ejemplo, apostolicidad, que eran escritos por apóstoles o sus colaboradores, ya lo habíamos dicho. Otro de los argumentos era la antigüedad, un uso universal, la coherencia doctrinal y el testimonio interno. Eran algunos de los argumentos que se evaluaban y llegaron a determinar si aquellos escritos estaban respaldados. Ahora, voy a aclarar esto y quizás a veces entramos, o puede ser polémico en algunos contextos teológicos, pero, por ejemplo, hay dos concilios, Hipona 393 y Cartago 397, donde muchos atribuyen ahí alguna conformación del canon bíblico o al menos el reconocimiento del canon bíblico. En ningún momento, ninguno de los concilios, ni tampoco ningún intento por estudiar la Biblia y validarla, se le puede considerar que ha sido creada. Es decir, la Biblia no fue creada en estos concilios. Nada más fue ratificada y validada como aquellos textos o aquella escritura que la iglesia en el largo del tiempo ya había reconocido. Entonces, si vamos a validar la escritura, si creemos que los 66 libros del canon son inspiración, podríamos quizás dejarlo en un tono pastoral, podría decirlo, no tan teológico o académico, sino más pastoral, es que el mismo Espíritu Santo que ha inspirado sigue siendo el que hoy en día permite que más personas, al encontrarse con este escrito, pueda recibir el mensaje del Señor. Yo creo muy fervientemente que el desconocimiento de todos estos temas hace que la duda emerja. Digo esto porque aparece cualquier persona y dice, ay, el libro de Magdalena, oh, wow. El libro de Enoch, no sé qué otro libro que en su momento, con esto de las redes sociales, se expandió, se multiplicó rápidamente, y con solo el hecho de que se tenga una porción del libro de Magdalena, donde dice que se narra cómo anduvo detrás de Jesús, porque probablemente ella fuera la esposa de Jesús, pero lo que muchos descartan es
lo que hemos estado hablando acerca de la Escritura, cómo se ha comprobado científicamente, históricamente, su veracidad. Y cuando ponemos ese mismo filtro en esos libros, y son escritos modernos, la verdad, entonces hay mucho tiempo desde los acontecimientos de Cristo hasta cuando se revelaron esos libros. Entonces, esa falta de conocimiento, esa desinformación dentro de las redes sociales, y que es motivo de debate, es muy importante estos programas, estas discusiones, poderlas dar a conocer para que tengamos argumentos bien sólidos, hermano, para que tengamos esos argumentos. Para finalizar, queridos pastores, aquí tengo una pregunta que fue motivo de debate incluso hasta antes de, antes de grabar el programa, que es esos escritos del Nuevo Testamento, los personajes del Nuevo Testamento, cuando citan el Antiguo Testamento, tal pareciera que en algunas ocasiones ignoran el contexto por el cual fue escrito lo del Antiguo Testamento, pero ellos lo mencionan. Ellos en el Nuevo Testamento mencionan partes del Antiguo Testamento, pero tal pareciera como que existe la posibilidad de que se pueda distorsionar el mensaje. Definitivamente no. El hecho de que en el Nuevo Testamento se tomen referencias del Antiguo Testamento que parecen sacadas de su contexto solo para justificar alguna verdad o alguna idea en el Nuevo, significa que por eso no es bíblico o no es veraz de ninguna manera. Nosotros académicamente, lo que estudiamos Biblia y teología, tenemos que someternos a ciertas disciplinas académicas, una de ellas, que es la más importante dentro de la teología, que es la hermenéutica. La hermenéutica es un proceso en el cual se nos dan herramientas literarias para poder aplicar a la interpretación de cualquier escrito, en este caso para nosotros la Biblia. Dentro de la hermenéutica hay diferentes principios, hay muchos principios. Entonces es importante todo lector de la Biblia depender de ese conocimiento, de esa disciplina hermenéutica, para hacer algo que se conoce como exégesis, un estudio a profundidad para comprender. Dentro de la hermenéutica hay varios principios, y uno de ellos está el principio de figuras. Dentro de este principio de figuras, o principio también de tipos, es donde se ocupa este tipo de herramienta para poder tomar del Antiguo Testamento esos extractos, esos versículos que parecerían los estamos sacando de su contexto para traer una excusa al Nuevo. No, sino que porque el Nuevo Testamento, al poder entender lo que Cristo quería decir, lo que los apóstoles están comunicando, vamos a tener que irnos al Antiguo Testamento para poder ver esa amalgama de que la Biblia está relacionada integralmente desde Génesis hasta Apocalipsis. Los estudios modernos revelan que en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay más de 63,000 conexiones entrelazadas en toda la Escritura. Ningún libro tiene tanta relación a lo que nosotros en hermenéutica le llamamos referencias cruzadas, o sea, versículos que son comparables casi literal o que comparten la misma idea. Y es aquí donde tiene sentido la pregunta que el pastor Lino nos hace. No es que se saque de su contexto, sino que vemos la similitud, el enlace para dar esa coherencia. Cito un ejemplo para poder dar claridad a este punto. Lo tenemos en San Juan capítulo 3, el Evangelio de San Juan 3:14. Jesucristo da una palabra a Nicodemo y le dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, Jesús está citando una porción de Números capítulo 21, en la cual la historia ahí es que el pueblo había pecado. El pueblo había desobedecido a Dios y Dios mandó una cantidad de serpientes a que los mordiera y estaban muriendo. Y Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce, ponla sobre un asta, bien en un lugar, en un monte, y todo aquel que la vea creyendo con fe que puede ser sanado, sanará. Y de hecho esa es la historia. Entonces Cristo ocupa la figura, el tipo de esa serpiente, hablando de sí mismo por lo que él iba a hacer en la cruz. Entonces vemos acá un versículo de su contexto, por decir algo, pero lo ocupa porque era una figura, un tipo
de lo que él realmente iba a experimentar en la cruz. Entonces no es que se saquen de su contexto, no, es necesario aplicar la hermenéutica a través de diferentes principios que debemos de aprender para poder entender estos puntos. No es una enseñanza aislada o simplemente porque queremos demostrar que la Biblia se compagina, no. Es porque apropiamos los principios hermenéuticos, la exégesis correcta, para poder ver esta amalgama tan maravillosa de la Biblia. Como vuelvo y repito para nuestros oyentes, hay más de 63,000 enlaces desde Génesis hasta Apocalipsis que armonizan que la Biblia es coherente, consistente y fundamentada en la revelación divina que solo un Dios como el que tenemos puede hacer. Discutíamos antes del programa en ese sentido porque traía yo a colación algo. Que en la carta a los Corintios, en el capítulo número 10, del 7 al 8, Pablo está haciendo mención acerca de los pecados del hombre y hace mención a un evento que está en Números. Y en ese sentido, Pablo habla y dice, en el versículo 8 del capítulo 10 de 1 Corintios, dice, ni fornicarios, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Y al hecho que se estaba refiriendo el apóstol Pablo es el que ocurrió en Números, capítulo 25, donde dice que moraban en Israel, en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y en el versículo 9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. ¿Qué pasó aquí? Si Pablo afirma que eran 23,000 y el escrito al cual está haciendo referencia que fueron 24,000. Dos cosas. Bueno, número uno, entre el capítulo 25 y el capítulo 26, es una de censos, queridos hermanos, que dan números, una cantidad de números por el censo que se estaba realizando. Y entre medio de ese censo aparece el número de 23,000. Entonces, muy probablemente, de tanto que recordaba el apóstol Pablo, se pudo haber confundido. Pero el segundo argumento, que es lo que hemos estado discutiendo, es de que aunque aquí hay una diferencia de personas, eso no difiere en la doctrina o en el acontecimiento o en lo céntrico o lo que se está queriendo dar a conocer. O sea, no por más que, ya ve, la Biblia tiene un error porque ahí dice 23 y el otro dice 24. No garantiza, no es suficiente argumento para decir que la Biblia está equivocada. No trasciende dentro de lo doctrinal para hacer una falsa doctrina de ninguna manera. ¿Algún argumento final? No sé si quieren abonar a lo que acabo de decir. Sí. Para despedirnos, estimados pastores. Sí, yo quiero abonar a eso, pastor, en el hecho de que creo que se ha hecho énfasis desde que hemos iniciado que los detractores o los críticos de la Biblia se toman de situaciones sencillas, prácticas, cosas que son razonables, entendibles, y no enfocamos en lo macro de la Biblia. Y, por ejemplo, esto que estamos abordando ahorita, podemos decir, o yo afirmo literal, no viola el sentido original de la Escritura. Exacto. Y podría poner otro ejemplo, el de Oseas 11:1, cuando Oseas, en su contexto, él dice, de Egipto llamé a mi hijo. Sabemos qué se refiere, el contexto se refiere a Israel. Y Mateo no lo va a ignorar cuando en el capítulo 2, versículo 15, cita esa porción. No está ignorando el contexto. Lo que sucede acá también, y es importante ver, que en cuanto a la interpretación o la hermenéutica que nosotros aplicamos, tiene que ver con el final, que para nosotros es todo, es Cristo, como Cristo afinó toda la enseñanza y su escritura. Todo, ya lo mencionaba el pastor Joel respecto a lo de la serpiente de bronce, todo apuntaba a Jesús. Al final, los escritores del Nuevo Testamento nunca distorsionan el Antiguo Testamento, sino que lo leen desde la perspectiva de Jesucristo. Ya lo decía el pastor Lino también, es algo que va hacia un enfoque, que es lo que el autor quiere resaltar. Ya no es lo relevante de aquel contexto histórico que lo conocían, sino lo que ahora se aplica dentro de la iglesia y dentro de la fe de Jesucristo. Entonces, no está violentándose en ninguna manera su sentido original, todo lo contrario, podríamos decir, está ampliando este tipo de literatura, amplía lo que era antes en el Antiguo Testamento. Pastor Peñate, para despedirnos. Definitivamente, pues bueno, hay una idea que compartió el pastor Joel que es bien importante y es el hecho, por ejemplo, de lo que ocurre cuando hay un accidente en la carretera.
¿no? Cada quien ve el accidente desde su propia perspectiva, pero al final sigue siendo el accidente. El mecánico probablemente se va a enfocar en el problema del motor. Si de repente pasa un abogado, a lo mejor va a ver quién es el responsable. Y si pasa un médico, el médico lo va a ver desde su perspectiva de médico. Pero al final sigue siendo accidente. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios que ha sido inspirada por Él. Y todo lo demás son interpretaciones que se pueden hacer y que han sido discutidas y que a lo largo de la historia han existido personas muy preparadas, doctos en la materia, que han sometido a distintas pruebas lo que ahí aparece, pero al final sigue siendo un accidente, sigue siendo la palabra de Dios. Pastor Joel, gracias por acompañarnos. Tal vez solo recordarle a la audiencia, sigamos alimentándonos de la palabra de Dios porque es veraz. En Génesis capítulo 3 podemos ver que el primer enemigo de toda la historia de la revelación de Dios, que es la Biblia, fue Satanás. Él alteró la verdad de Dios. Y él lo hizo en el jardín del Edén, Génesis capítulo 3, y aún osó hacerlo con nuestro propio Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4. Entonces el principal enemigo de la bendita palabra de Dios siempre será y ha sido Satanás, y buscará las mil formas habidas y por haber para alejarnos de la verdad. Pero Isaías nos dice algo, y con esto culmino. Isaías 48. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Confiemos en este bendito libro que transforma nuestras vidas cada día. Muchas bendiciones. Gracias, queridos catedráticos. Gracias a usted por la sintonía. Recuerde, si tiene preguntas de algún tema o de lo relacionado a lo que hemos hablado del día de ahora, escríbanos al correo preguntas@colegiodeteología.net. Preguntas@colegiodeteología.net. Será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.